¿Qué tal, amigos? Nuestro siguiente tema es el estudio de los grados de aplicación del control preventivo provisional según sea el caso. En este cuadro vamos a poder recapitular lo que vimos en el primer tema acerca de que el control preventivo provisional es un acto de investigación que es legal cuando se ha realizado en observancia al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello debido a que el artículo 21 señala que la policía es la encargada de la investigación y la prevención del delito. En ese sentido, la actuación que realiza la policía al momento de la aproximación hacia un particular para realizar un control preventivo provisional es legal. Y eso lo vamos a poder catalogar o analizar como un primer momento. Y después va a haber un segundo momento. Ese segundo momento, que es el que va a llevar como finalidad una detención en flagrancia, siempre y cuando haya un descubrimiento o un hallazgo de algún hecho que la ley señala como delito, va a estar fundado en el artículo 16 constitucional, ¿sí? Y entre estos dos momentos, que es el de investigación y el de detención, va a haber precisamente ese acercamiento que va a realizar el policía para poder llevar a cabo ese control preventivo provisional. Ahora bien, ¿qué va a determinar el grado de control o el grado de aplicación de un control preventivo provisional? Es precisamente la conducta que va a desplegar un individuo al momento de esa aproximación. Obviamente, si al momento en que el policía se aproxime a determinado sujeto y realice un control menor, que en la siguiente diapositiva lo vamos a estudiar, en ese momento el policía puede llevar a cabo dentro de su experiencia si es factible controlar a ese individuo mediante un control preventivo menor o un control preventivo superior. Como les digo, eso va a depender de la actitud, de la conducta que muestre el sujeto que va a ser controlado. Es decir, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el control preventivo provisional puede ser en grado menor o en grado superior. Cuando es en grado menor, implicaría que los agentes de la policía pudiesen limitar provisionalmente el tránsito de personas y o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada, como por ejemplo su identidad, ruta, motivos de su presencia, etc. Asimismo, el agente de la policía estaría en posibilidad de realizar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo. Por su parte, un control preventivo de grado superior es motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas. Implicaría que los agentes policiales estarían en la posibilidad de realizar sobre la persona y o vehículos un registro más profundo, con la finalidad fundamental de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. En estas condiciones, dichos agentes podrían además registrar las ropas de las personas, sus pertenencias, así como el interior de los vehículos. Esto ocurriría, por ejemplo, si las circunstancias objetivas y particulares que rodean a un delito y al sujeto activo corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa, o bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de autoridad. En resumen, una persona violenta o que intente darse la fuga puede ser objeto de un control preventivo más intenso. Sobre esto, hay que hacer el señalamiento de que esa conducta que despliega el sujeto que está siendo controlado debe de ser minuciosamente analizado, pero a la vez con la debida rapidez que requiere el caso por parte del elemento policíaco. Ello debido a que los segundos en esos momentos de detención, cuando algún sujeto, por ejemplo, al momento de que sea necesario aplicar un grado superior de un control preventivo, pues son vitales. Hay que recordar que una de las finalidades de la aplicación de controles preventivos o de las revisiones policíacas es también salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policíacos, así como de las personas que puedan encontrarse alrededor. Entonces,
si el policía al momento de que se acerca a una persona para realizarle un control preventivo y esto se muestra desafiante, agresivo o violento y que trata incluso de agredirlo físicamente, o que viene armado, o que probablemente entre su ropa, por la manera en cómo se está desarrollando la dinámica de la revisión, pueda traer algún arma o algún objeto con que pueda lesionar a los elementos, la policía puede y debe utilizar un grado de control superior. ¿Cómo? A través de los niveles de contacto que en otras ocasiones vamos a estudiar más a fondo. Entonces, así es como vamos a llevar a cabo el estudio de 3 fórmulas de aplicación de un control preventivo provisional. Bueno amigos, entonces vamos a estudiar 3 fórmulas que, aunque no son exclusivas de determinadas conductas, porque nosotros sabemos que en derecho penal los delitos se pueden llevar a cabo de un infinito número de maneras y de variables. Sí, vamos a estudiar estos 3 principales controles que se pueden llevar a cabo al momento de que la policía se presenta ante determinados hechos cometidos por sujetos o personas en particular. ¿Sí? El primero de ellos es un control preventivo provisional cuando concurre una denuncia informal y una sospecha razonable. Hay que recordar que para llevar a cabo un control preventivo provisional deben de concurrir siempre diversas variables. La detención por sí misma no puede ser arbitraria, ¿sí? Por sí misma el policía no puede detener el tránsito de alguna persona que se dirige en su vehículo a algún lugar, o el paso de alguna persona que se dirige hacia cualquier otro, sin que medie alguna causa o algún factor de sospecha razonable, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, en este primero de ellos, la fórmula es la siguiente: el control preventivo provisional cuando concurre una denuncia informal y una sospecha razonable. Se va a entender de la siguiente manera. La denuncia informal es la que puede realizar cualquier persona. Es informal precisamente por eso, porque no está realizada ante un agente del Ministerio Público, sino es cuando una persona, al momento de que es testigo de algún hecho considerado como delito o que incluso es víctima de algún delito, si en ese momento se percata de la presencia de algún policía, de que circula en la patrulla por alguna calle donde ocurre algún hecho delictivo, puede detener el curso de esa patrulla para poder aproximarse y poderle señalar los hechos que acaba de presenciar o que acaba de sufrir, ¿sí? Esa es una denuncia informal. La siguiente variable es la que estamos viendo aquí como sospecha razonable, ¿sí? La sospecha razonable van a ser los factores que vimos en la lección pasada, en la clase pasada, que deben de coincidir con esa sospecha razonable. Ahorita vamos a poner un ejemplo para dar más claridad. El siguiente variable es la que vemos como un acercamiento policíaco. Recordemos lo que acabamos de ver, que de la conducta del individuo se deriva el grado de aplicación de un control preventivo provisional, que puede ser menor o superior, ¿sí? Es decir, que al momento de acercarse al policía, el individuo muestra participación o muestra violencia, puede llevarse a cabo un control en cualquiera de estas dos situaciones. Y va a dar como resultado un descubrimiento de un delito, ¿sí? Que por lo tanto va a finalizar con una detención en flagrancia. Vamos a poner un ejemplo para dar mayor claridad. El primero de los ejemplos que vamos a señalar para poder ilustrar este primer inciso A es el que se resolvió en la ejecutoria del amparo directo en revisión 3898, diagonal 2012, que en unos momentos se los voy a explicar brevemente. Estamos en esa ocasión estaban en un mercado ciertas personas que al momento de percatarse de la presencia policíaca deciden hacerles el alto para poderles
relatar acerca de una situación que se estaba viviendo en ese mercado. ¿Sí? En el área de carretilleros se encontraba una persona que la describieron con las siguientes características. Una persona, un hombre, vestido de playera blanca y pantalón negro, portando un bulto o un morral o mochila rojo, de color rojo. Y le hicieron el señalamiento a los elementos policíacos que se encontraba vendiendo sustancias psicotrópicas. Ante esta denuncia, que como podemos observar es una denuncia informal y en el cual ya estaba dando las características del sujeto, en este caso de vestimenta y de lo que portaba, los policías se dirigieron a esa área donde estaban los carretilleros o las personas que ayudan a trasladar las mercancías en el mercado. Se acercan a la persona y le solicitan hacerle una revisión, ya que habían tenido una denuncia acerca de una persona con esas características que se encontraba vendiendo sustancias psicotrópicas. Al momento de que se acerca el policía, este sujeto se niega a esa revisión y lo que hace es aventar el bulto rojo, según lo que señala esa ejecutoria. Y obviamente el policía, al realizar la revisión a ese bulto rojo, se da cuenta de que esa persona estaba en posesión de unas pastillas llamadas clonazepam. El policía le preguntó, obviamente es su obligación preguntar por qué estaba en posesión de esas sustancias psicotrópicas. Y esta persona le hace el señalamiento que es porque tiene fuerte dolor de cabeza, pero no puede probar porque no trae consigo ninguna receta que avale esa posesión, más bien dicho, de esas sustancias psicotrópicas. Por tal motivo, fue detenido y puesto a disposición. Entonces, con este ejemplo, que es de un caso que ya se resolvió mediante una ejecutoria de amparo en revisión, podemos dar ilustración a este primer inciso de un control preventivo provisional cuando concurre una denuncia informal y una sospecha razonable, ¿sí? La denuncia informal es la que fue dada por los mismos ciudadanos o vendedores de ese mercado, y la sospecha razonable es cuando el policía se percata de que esa persona precisamente es la que fue identificada o más bien descrita por esos ciudadanos, ¿sí? Entonces corrobora la identidad, aplica correctamente un control en grado menor, se aproxima, le hace las preguntas, lo revisa entre comillas voluntariamente porque avienta él mismo su morral, descubre ese hecho considerado como delito y posteriormente es detenido en flagrancia. En el segundo de los supuestos, marcado con el inciso B, es el de un control preventivo provisional cuando el particular exterioriza una conducta que produce la sospecha razonable. Vamos también a darle mayor claridad con un ejemplo. Si en determinado sector de alguna ciudad hay una persona que se encuentra en un parque a altas horas de la noche o madrugada, que se encuentra portando una mochila y llamando por celular, no se da cuenta de la presencia policíaca. En ese momento la policía se acerca y este individuo se pone muy nervioso, por demás nervioso. El policía le solicita primeramente que explique el motivo por el cual está ahí, ya que él, a través de esa sospecha razonable de que un individuo a altas horas de la noche con una mochila, obviamente se va a entender que pues no se dirige ni a su trabajo ni a su escuela. Entonces le da ese indicio de sospecha razonable. Este sujeto no sabe qué contestar, únicamente se pone nervioso y al momento en que le solicitan la revisión, accede con ese nerviosismo y en el interior de su mochila se encuentran con un envoltorio de una hierba seca, verde, al parecer con las características de la marihuana. Entonces la policía procede a su detención en flagrancia. En este caso obviamente vemos que no hay una denuncia informal, pero sí hay una conducta inusual de un sujeto. ¿Por qué? Porque no es normal, o más bien, como la propia Corte lo dice en algunas resoluciones que ahorita les voy a mencionar, no es normal o es inusual que una persona se encuentre en la madrugada
en un parque que en ese momento está solitario, ¿sí? Y que además que porta su mochila se encuentra insistentemente hablando por teléfono celular, ¿sí? O sea, la normalidad nos indicaría que no es muy común que una persona se encuentre realizando llamadas por celular de madrugada, ¿no? A eso le sumamos una sospecha razonable de los factores que vimos en la pasada lección, que puede ser la del nerviosismo al momento de la presencia policíaca, y que en ese momento la persona que fue abordada para hacerle la serie de preguntas no supo qué contestar, únicamente mostró nervios. En el acercamiento policíaco, que es el siguiente variable, se utilizó un control igual de grado menor, porque el sujeto no mostró ni evasivas, ni violencia, ni ningún otro grado que pudiera lesionar la integridad de los agentes policiales. Y obviamente, a que en la mochila que portaba este sujeto se descubrió que traía consigo una sustancia que probablemente pudo haber sido droga, en este caso marihuana, por las características que señala el policía, se procede a la detención en flagrancia. Ahora bien, en este supuesto, marcado con el inciso B, donde vemos como primer variable la llamada conducta inusual, perdón, la primera sala, a través de algunas resoluciones, sí ha dado algunos parámetros para poder considerar cuáles son esas conductas, como pueden ser estar estacionado con el vehículo en lugar prohibido, la falta de engomado identificatorio de un vehículo, circular en el vehículo a exceso de velocidad, vehículos con vidrios polarizados en lugares donde está prohibido portarlos y vehículos sin placas, entre otros. Y por último, en el último de los supuestos es el marcado con el inciso C. Es el que señala un control preventivo provisional cuando concurren la denuncia informal y la conducta exterior del individuo, dando lugar a una sospecha razonable. Para mayor claridad, vamos a también poner un ejemplo. Es el caso de que en una carretera que es muy solitaria, hay cierto grupo delictivo que se dedica precisamente a, cuando pasa por ahí algún automóvil, lo detienen para despojarlo de sus pertenencias y obviamente también del automóvil. Entonces resulta que al momento de que pasa por ahí una patrulla, ve a pie de carretera a unos individuos que les hacen señas, se acercan y les hacen el señalamiento de que aproximadamente hace 10 minutos los acaban de despojar de su vehículo y que las personas que los bajaron de su vehículo corresponden a ciertas características físicas, a ciertas características de vestimenta y que se dirigieron hacia tal dirección que les señalan. Inmediatamente la policía da aviso a su superioridad y reciben la indicación de que al ser ellos la unidad más cercana en ese momento a esas coordenadas, tienen que dirigirse propiamente a realizar esa investigación y obviamente primero salvaguardando la integridad de los individuos que se quedaron a pie de carretera. Una vez que llegan a la población más cercana, comienzan a hacer sus primeras investigaciones aquí en lo más próximo y descubren que pues al ser un paraje solitario, aquel lugar donde fueron despojados de su vehículo esas personas, pues tal vez no esperaban la presencia policíaca, se encuentran esos individuos sin ninguna dificultad, observan que tienen las características físicas y de vestimenta, se aproximan a esas personas, les piden que les permitan hacerles una revisión exterior y al momento de que se acerca el policía muestra una actitud muy nerviosa, empiezan así como que a mostrarse inquietos. El policía obviamente se percata de que trata no solamente de evadirse, sino también de alguna manera buscar entre sus ropas algún objeto, probablemente un arma con lo que puedan lesionarlos, y el policía procede a sujetarlo. Al momento en que lo sujeta, se da cuenta de que en ese forcejeo trata de sacar una pistola que se encontraba fajada en la parte de atrás de su cintura de este sujeto. Por lo tanto, procede a realizarle una detención en flagrancia. En este caso van a concurrir
los dos supuestos anteriores, que es una denuncia informal, que fue la que previamente se hizo a pie de carretera por los sujetos que fueron despojados de su vehículo, de una conducta del individuo que fue exteriorizada por medio de ese forcejeo, de ese nerviosismo, de esas evasivas, lo cual obviamente va a concurrir con esa sospecha razonada de los factores que ya mencionamos en la pasada lección y que ahorita están siendo ejemplificados. Al momento de realizar el acercamiento policíaco hubo un control en grado superior debido a que hubo esa resistencia o esa evasión por parte del sujeto que está siendo controlado al momento de que se descubre el delito, que en este caso únicamente fue lo relativo a la aportación, porque no estaba en posesión del vehículo, sino únicamente estaba comprobándose su identidad por medio de la denuncia informal. Se lleva a cabo la detención en flagrancia.